Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola Patricia, hola Fabián, ¿cómo van? Hola, profe, buenas noches. Qué pena llegarles tardecito, perdón. Voy a compartir la grabación, un momento, por favor. Por favor, me confirman si están viendo ahí la presentación. Sí, profe, sí. Ok, gracias Fabián. Bueno, entonces, la sesión pasada estábamos hablando acerca de lo que eran los tipos de gasto que tiene o en los que incurre un departamento o un municipio, ¿sí? Y veíamos que dentro de esos tipos de gasto, pues el 75% de esos gastos se van en temas de inversión, en construcción de escuelas, de hospitales, de vías, etcétera. Un 23% en temas de funcionamiento y un 2% en temas de servicio de la deuda. Eh, Ahí es importante, pues les decía la vez pasada que estos son promedios que se sacan, no es que así esté la distribución de de los gastos en los municipios o en los departamentos, ¿ok? Y veíamos también que los gastos se subdividían en gastos de funcionamiento, en gastos de inversión y
en gastos relacionados con el servicio de la deuda, tal y como lo veíamos en la diapositiva anterior. Y básicamente decíamos que esos gastos de funcionamiento son específicamente aquellos gastos como los gastos de personal, ¿sí? O sea, los funcionarios, los empleados que trabajan para ese departamento, para ese municipio. Están también los gastos generales, que son todos aquellos gastos de administración que se necesitan, por ejemplo, compra de papelería, arrendamiento de oficinas, contratación de servicios generales, etcétera. Y también viene dentro de estos gastos de funcionamiento todo lo que tiene que ver con las transferencias, que son aquellos recursos que se transfieren desde la administración central, es decir, desde Bogotá, a otro tipo de entidades para su funcionamiento. Y en algunas ocasiones, según lo que se dé por mandato legal, digamos que dentro de esos rubros de transferencias, se pueden hacer transferencias a entidades no públicas, ¿ok? Y en este rubro de transferencias se incluyen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las transferencias realizadas para funcionamiento de los entes de control a nivel municipal, todo lo que tiene que ver con las contralorías, las veedurías y para efectos del funcionamiento del consejo o las que se realicen a empresas industriales y comerciales que son del Estado. También tenemos lo que son los famosos gastos de inversión. Estos gastos de inversión, digamos que aquí cabe todo lo que son los recursos que de algún modo son económicamente productivos o, dicho de otra manera, aquellos que causan algún beneficio a la administración. Y en ese sentido, aquí dentro de esos gastos de inversión se incluyen los gastos que están destinados a ¿qué? A generar riqueza o a mejorar el bienestar social. ¿Okay? Y por último, tenemos los gastos que están relacionados con el servicio de la deuda. Es decir, estos gastos son mediante los cuales se atiende ese nivel de endeudamiento que tengo un municipio. Y yo les decía la vez pasada, no solamente se endeuda el Estado, se endeuda el municipio y se endeuda el departamento, ¿ok? Y se puede endeudar tal como se endeuda el Estado, vía interna o vía externa, ¿ok? Y digamos que aquí esos gastos están relacionados al pago del capital de la deuda, al pago de los intereses y todos esos pagos que están relacionados con el cumplimiento de las obligaciones que tiene contraídas ese municipio o ese departamento. ¿En qué sectores se distribuyen esos recursos municipales? Lo veíamos también. En primera instancia, el 2%, que es básicamente destinado a todo el tema del servicio de la deuda, es decir, 1.8 billones de pesos. Vuelvo y digo, esto es general, esto no es que cada municipio se desprende de 1.8 billones de pesos, no, esto es todo el país destina de su presupuesto municipal 1.8 billones de pesos. El otro rubro tiene que ver con las pensiones, está el FONPET, que paga una serie de pensiones del orden de 2.5 billones de pesos. El 8% tiene que ver con gastos generales de funcionamiento, que equivale a 6.3 billones de pesos. El 13% son gastos de infraestructura y vivienda por el orden de los 10.6 billones. El 14% de esa deuda corresponde a gastos generales de personal que ascienden a unos 10.8 billones. El 15% de esos gastos son otros gastos sociales que ascienden a 12.1 billones de pesos. El 18% de esos gastos se destinan a educación, que equivalen a 14.7 billones. Y el último rubro, que es el 27%, que es el mayor rubro, se destina a salud, 20.5 billones de pesos. Entonces, mire cómo, debido al hueco fiscal que tiene el país, y sobre todo el tema en salud, en donde gracias al nivel de informalidad, pues digamos que se está generando cada vez más los recursos que tiene que enviar el ¿cómo se dice? Se me fue la paloma. Eh, la, la parte central, el gobierno nacional central, cada vez tiene que mandar mucho más dinero para cubrir a aquellos que no están cotizando al sistema de salud, es decir, aquellas personas que o por su condición no laboran y están en situación de pronto de discapacidad o de vejez, y aquellas personas que están en la informalidad. Entonces, mire lo que le vale al Estado 20.5 billones de pesos,
Esto es un rubro bastante fuerte que se lograría disminuir en la medida en que la calidad del trabajo mejorara, ¿ok? Es decir, cada vez hubiese más trabajo formal. Pero en Colombia esa cifra asciende más o menos al 58% de la población colombiana que está en ese tipo de condiciones, en temas de informalidad. Y veíamos, bueno, íbamos a ver este componente, íbamos a hacer un comparativo entre dos municipios grandes, Bogotá y Bucaramanga, contra lo que son Garzón y San Alberto Cesar. Y aquí digamos que es evidente ver la diferencia entre lo que recauda una ciudad, lo que recauda vía ingresos, una ciudad como Bogotá versus una como Bucaramanga. ¿Ok? Mire que Bogotá, el 50% de sus ingresos proviene de los impuestos que ella misma recauda. ¿Ok? Esos recursos propios. El 30% son recursos de capital, ¿ok? Es decir, lo que el distrito capital está en capacidad de producir, los servicios que presta, las empresas que le pertenecen al distrito, lo que generan de utilidad, eso equivale al 30% de los ingresos de Bogotá. El 19% apenas son las transferencias que le hace la nación al distrito, ¿ok? Y el 1% corresponde al tema de regalías, ¿ok? Que como les decía la vez pasada, desde el 2016, en el gobierno de Santos, lo que se hizo fue evitar que esas regalías fueran entregadas directamente a los gobernadores o a los alcaldes, y lo que hizo el gobierno fue decir, no, mire, ¿sabe que esa plática se está perdiendo? Eso está entrando a un hoyo negro, entonces más bien yo la recaudo y yo me encargo de distribuirla a nivel país, ¿ok? Por eso a Bogotá le corresponde un 1% de esas regalías. ¿Qué pasa con Bucaramanga? Bucaramanga tiene apenas un 39% que proviene de sus recursos propios, es decir, de los impuestos que ella misma recauda como ciudad. El 20% proviene de recursos de capital, o sea, los recursos que genera la misma ciudad de Bucaramanga, y el 40%, casi el doble de lo de Bogotá, o sea, más del doble de Bogotá, corresponde a transferencias de la nación y el 1% a regalías. ¿Ok? Entonces, miren que la diferencia es bastante amplia, sobre todo a nivel de gestión y de eficiencia en el recaudo de los impuestos. Es mucho más eficiente Bogotá, que logra recaudar el 50% de sus ingresos frente a un 39% que lo hace Bucaramanga. Eh, Recursos de capital, digamos que la ciudad, digamos que Bogotá está en capacidad de producir más ingresos vía recursos de capital que lo que hace la misma ciudad de Bucaramanga. Bucaramanga recauda apenas un 20% por ese concepto, Bogotá un 30%. Y dependemos de la nación apenas un 19%, mientras que Bucaramanga depende un 40%. ¿Ok? Eso es malo. Es malo porque tener ese grado de dependencia es como el hijo que le tiene que estar pidiendo cada rato plata al papá. Ay, papá, es que necesito para tal la cosa. Ay, papá, que es que la novia, papá, que es que necesito ir al cine, papá, que... Y eso cansa, ¿sí? No estoy diciendo que el gobierno le va a decir, ay, no olvides, ya no le va a dar más plata. No, porque eso le corresponde a la ciudad o le corresponde al municipio. Pero digamos que cada vez le van a exigir más cuenta. Cada vez se pone más exigente el Estado para poder enviar ese tipo de transferencias a estas ciudades que se supone son un foco de desarrollo, son un foco de productividad y que pues estarían en capacidad de sostenerse por sí mismas. Cosa diferente que pasa con municipios mucho más pequeños. Por ejemplo, en Garzón Huila, mire que Garzón Huila apenas recauda un 15% en tema de impuestos. Recursos propios apenas un 15%, un 23% son recursos de capital. ¿Ok? Mire que Garzón Huila recauda más a nivel de recursos de capital que lo que recauda Bucaramanga. Bucaramanga apenas recauda un 20%. Garzón Huila recauda un 23%. ¿Ok? El 58% de los ingresos de Garzón Huila provienen de transferencias de la nación, o sea, totalmente dependientes del Estado. Si el Estado un día de estos entra en quiebra y no tiene cómo mandarles plata, ese municipio va ahí en picada porque no tiene, o sea, digamos que el 60% de sus ingresos dependen del Estado.
y el 4% proviene de regalías. ¿Ok? San Alberto, ¿qué pasa? San Alberto es mucho más eficiente en su recaudo de impuestos, más eficiente en la manera de generar ingresos, genera del total de sus ingresos un 36% vía recursos propios, un 4% apenas en recursos de capital, mire que es el más ineficiente en ese segmento, es mucho más efectivo, Garzón, generando recursos de capital que lo que hace San Alberto. 54% son recursos que provienen de la nación. Mire que es muy similar la cifra del 58 versus el 54%. Lo que pasa es que la diferencia real se encuentra básicamente en los recursos de capital, la parte naranja de la torta. Aquí Garzón recoge un 23%, mientras que apenas San Alberto un 4%. Eso que había ganado en recursos propios lo pierde con recursos de capital. Y el 6% proviene de regalías de la nación. ¿Ok? Entonces, digamos que ese es como el comparativo a nivel de ingresos. Pero así como hay a nivel de ingresos, pues también hay a nivel de egresos. Y a nivel de egresos tenemos, por ejemplo, el tema de los gastos de Bucaramanga. Bueno, los gastos de Bogotá son en su orden. Un 29% están catalogados como otros gastos, ¿sí? Un 22% corresponde a gastos de educación, un 19% otros gastos sociales. Bogotá tiene mucha obra social, entonces tiene que destinar mucho más recursos de su componente de ingresos para suplir esas necesidades de esas obras sociales. El 12% lo destina a salud, ¿sí? El 9% a gastos generales de personal y el otro 9% en temas de infraestructura y vivienda. Esa es la distribución de gastos de Bogotá. ¿Qué pasa con Bucaramanga? Bucaramanga, el 24% de sus gastos corresponde a un rubro denominado otros. El 31% van destinados a educación, en Bogotá apenas un 22%, ¿sí? El 21% va destinado a salud, en Bogotá un 19%, y eso que Bogotá yo creo que es 10 veces mayor en población que Bucaramanga, y con todo y eso gasta menos en salud que lo que gasta Bucaramanga. El 10% en temas de gastos generales de funcionamiento, el 7% en servicios públicos y el 7% en gastos generales de personal. ¿Ok? Entonces, mire la diferencia en temas de distribución de esos recursos y cómo de pronto hay unos municipios, unas ciudades que son más eficientes en el tema del gasto que otras. En municipios mucho más pequeños, por ejemplo en San Alberto Cesar, el 46% son destinados a temas de salud. ¿Ok? El 46%. Mientras que en Bucaramanga es apenas un 21% y en Bogotá resulta ser un 12%. Entonces, pues la diferencia es muy amplia. El 19% son otros gastos. El 11% es un pago destinado al servicio de la deuda. El 9% destinado a unos gastos de personal. El 8% a unos gastos de funcionamiento y el 7% en gastos de educación. Y para Garzón, mire que el componente azul es más grande en Garzón que en el Cesar. En Garzón, el 62% se va para temas de salud. Esto indica el nivel de informalidad que tiene Garzón Huila frente a San Alberto, frente a Bucaramanga, frente a Bogotá. En temas de salud, Bogotá gasta un 22%. Perdón, en temas de salud, Bogotá gasta un 12%, ¿sí? En temas de salud, Bucaramanga gasta un 21%. En temas de salud, eh, San Alberto gasta un 46% y Garzón Huila gasta un 62%. El 16% son otros gastos, el 7% son gastos generales de personal, el 6% otros gastos sociales, el 5% infraestructura y el 4% en educación. ¿Ok? Pero vuelvo y digo, aquí se ve reflejado en el tema de los gastos el nivel de informalidad, cómo le pega de fuerte al presupuesto de un municipio. ¿Por qué? Porque digamos que ese nivel de informalidad impide que lleguen, que estas personas que están en la informalidad puedan pasarse al régimen contributivo.
todos son régimen subsidiado. Y eso es malo para nosotros porque, pues digamos que cada vez son más los recursos que tenemos que destinar solamente para un segmento que es la salud, teniendo que castigar otros segmentos que también tienen la misma relevancia, pero que se tienen que conformar con lo poco que se les manda porque salud absorbe todo. ¿Ok? Y partiendo de esto, pues, ¿cómo hace el presupuesto, cómo se hace el presupuesto de los municipios? Digamos que ese presupuesto de los municipios tiene varios componentes. Y aquí vamos a ver algo un poquito ladrilludo, que es mucha ley, ¿sí? Pero estamos hablando del Estado, estamos hablando de los territorios, y todo esto se rige bajo una normatividad muy específica. Entonces, en ese orden de ideas, hay que decir que el presupuesto general de la nación, digamos que tiene un componente a nivel de su constitución política. El artículo 345 y el artículo 356 hablan específicamente en tema del presupuesto de los municipios, que estos artículos básicamente corresponden a las normas en materia de presupuesto público. Si usted lo lee, se va a encontrar con que específicamente estos dos artículos de la Constitución Política, que es la mamá de las leyes en Colombia y creo que en todo el mundo, se contempla que los municipios deben tener un presupuesto público. ¿Ok? Pero no solamente la Constitución Política es la que le da dientes a los municipios para que puedan recaudar los recursos que necesitan. También está la Ley 38 del 89. Esta es una ley orgánica de presupuesto y esta ley contiene el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, y ese Presupuesto General de la Nación, ¿qué hace? Compila todas las normas básicas para poder realizar un presupuesto. Tenemos también la Ley 136 del 94. Esto habla específicamente acerca del régimen municipal, que es digamos que mediante esta ley fue por medio de la cual se dictaron normas tendientes a ¿qué? A modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. La ley 179 del 94 es otra ley orgánica de presupuesto que modifica algunas partes de esta ley 38 del 89. Y viene la ley 152 del 94, que es otra ley orgánica de planeación, que es la que establece los principios y normas para la realización de los planes de desarrollo. Esto desde ese primer componente normativo, pero también tenemos otras leyes. Por ejemplo, la ley 225 del 95. Esta es la ley orgánica del presupuesto que dispone modificaciones al Estatuto Orgánico del Presupuesto. Viene el decreto 111 de 1996, que también tiene que ver con el Estatuto Orgánico del Presupuesto, y mediante este decreto se compilan las leyes 38 que tenemos por acá, esta ley 38, la ley 179, esta, y la ley 225, que es esta que tenemos acá. Entonces, básicamente, esa ley se entra a regular con base, esas leyes se entran a regular con base en este decreto 111. Tenemos también lo que es la ley 617 del 2000, que digamos que es una ley, llamémosla, de saneamiento fiscal y de saneamiento financiero, y mediante esta ley se establece una serie de normas para fortalecer la descentralización y para racionalizar el gasto público. Imagínense, hasta el año 2000 fue que empezaron a hacer eso, como cuando el hijo ya es maduro, bueno, entre comillas, ya tiene edad para sostenerse solo. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Usted hasta cuándo? ¿Sí? O si se va a quedar, bueno, ¿cuánto va a aportar? Porque es que tiene que ayudar, ¿sí? Entonces, como que ese empujoncito se lo da aquí a nivel del presupuesto público, la ley 617, en donde le dice, mire, ¿sabe qué? Su papá ha estado, hasta aquí llega. No le voy a patrocinar más cosas, usted encárguese de cobrar sus impuestos, mire a ver cómo lo hace, sea eficiente, haga sus planes, organícese para mirar cómo recauda esos recursos que necesita, y pues yo le ayudo con una parte, pero no va a ser con todo. Entonces ya usted tiene que mirar a ver qué hace. ¿Listo? Luego viene la ley 715 del 2001,
que habla básicamente acerca de lo que es el Sistema General de Participaciones y contiene esta ley 715 las normas que rigen ese Sistema General de Participaciones, cómo se va a distribuir esos recursos. Luego viene la ley 819 del 2003, que es esa ley de responsabilidad y de transparencia fiscal en la cual se establecen una serie de normas ¿qué es lo que persiguen esas normas? Racionalizar la actividad fiscal y hacer sostenible la deuda pública. Es decir, que yo no me endeude más de lo que yo voy a tener que pagar, porque si no, ninguna billetera va a ser sostenible de esa manera. Y el último tiene que ver con la ley 1148 del 2007, que a través de esta ley es que se modifica parcialmente la ley 136 que tenemos por acá atrás, esta ley 136 del 94, la ley 617, que es esta que tenemos acá, del 2000, y básicamente lo que modifica es todos los temas relacionados con los concejales, cómo se eligen, cuántos deben ir, por nivel por número de habitantes, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que este es como el normograma de todo lo que tiene que ver con el presupuesto de un municipio o de un departamento. Entonces, eh, aquí obviamente siguen más leyes. Viene lo que se conoce como la ley 1176 del 2007. Esta ley, digamos que aquí lo que se hace es que se toman los artículos 356 y el 357 de la Constitución Pública y se desarrollan esos artículos mediante esta ley, ¿ok? Y esta ley específicamente contiene todo lo que tiene que ver con la distribución sectorial de los recursos del monto total del Sistema General de Participaciones, cómo deben ser gastados esos recursos, ¿ok? Eso no es para que el alcalde coja y haga fiestas ni despilfarre la plata, no, eso tiene una estructura, tiene un orden bajo el cual cada municipio se rige para realizar ese tipo de gastos. Luego viene lo que es la ley 283 del 2009. ¿Esta ley qué hace? Esta ley modifica y adiciona el artículo 14 de la ley 756 del 2002 y digamos que modifica otros artículos ahí de la ley 141 sobre específicamente temas que están relacionados con qué, con las regalías, ¿ok? Luego viene la ley 1473 del 2011. Digamos que esta ley es bien importante. ¿Por qué? Porque esta ley, eh, digamos que establece una regla fiscal. Y usted estará diciendo, ¿qué carajos es una regla fiscal? Pues una regla fiscal es un comité de personas que están en capacidad, digamos que no pertenecen al gobierno, pero tienen mucha información del gobierno. Y le dicen al gobierno, oiga, mire, yo sé que nosotros no somos nadie, pero le conviene que nos haga caso. ¿Por qué? Porque es que nosotros conocemos de macroeconomía, nosotros conocemos de la situación de impuestos, de ingresos y de los gastos del país y estamos viendo que las cosas van por mal camino. ¿Por qué? Porque es que cada presidente que llega se endeuda más y se sigue endeudando y no le importa, no tienen tope, no hay un techo que los detenga, sino que ellos se siguen endeudando. ¿Y qué pasa con esa deuda? Que cada vez lo tenemos que destinar muchos más recursos del PIB al pago de esa deuda. Hoy en día, la deuda colombiana está en el orden del 65% del PIB, ¿sí? Y países como Japón la tienen en el 200% del PIB. Está muchísimo peor, pero mire que es una de las economías más fuertes. Entonces, digamos que no es que sea del todo perversamente malo estar endeudado, pero sí le da como un respirito al gobierno de turno saber que no tiene que pagar tanto en capital, tanto en intereses, que si de pronto se colgó en alguna cuota, entonces que intereses de mora, etcétera, etcétera. Entonces digamos que por ese lado la regla fiscal hace eso, le dice, le pone un techo y le dice, mire, usted este año solamente le puede endeudar un 2% del PIB y el gobierno lo respeta. Todos los gobiernos desde el 2011 han venido respetando esa regla fiscal.
Y eso habla bien, que eso era algo que le tenían miedo a Petro, porque Petro en campaña decía, ¿qué regla fiscal ni qué carajos? Eso yo me voy a gastar la plata, porque es que hay que invertir en obras sociales, hay que comprar tierras para los desplazados, y todo eso es bastante válido, ¿sí? Pero también hay que mirar que no nos podemos desaforar para poder tratar de cumplir con todas esas obligaciones en un lapso de 4 años, porque si no, nos quedamos desfinanciados y sin plata, sí es muchísimo más difícil hacer las cosas. Es importantísima esa ley 1473 del 2011. Viene otra ley, la 1483 del mismo año, y por medio de esta ley, ¿qué se hace? Se dictaron una serie de normas orgánicas en materia de presupuesto, en materia de responsabilidad y de transparencia fiscal. ¿Para quién? Pues para las entidades territoriales al momento de elaborar esos presupuestos y sobre todo al momento de gastarse ese presupuesto. Y tenemos la ley 1530 del 2012, que es mediante la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías. ¿Ok? Y luego viene lo que se conoce como el famoso ciclo presupuestal. Eh, digamos que al proceso de elaboración del presupuesto en el municipio se le conoce como ciclo presupuestal. Y ese ciclo tiene 4 etapas. La formulación, entonces yo preparo como un borrador, ¿sí? Digo, uy, me voy a gastar en esto, a hacer aquello, tan, tan, tan. Luego tengo que presentarlo, ¿sí? Ante los diputados de la Asamblea para que ellos lo revisen, lo ajusten, lo peluquien y me digan, eso que usted pasó no se lo aprobamos, sino le hicimos estos ajustes. Bueno, entonces usted tiene que volver a realizarlo, ajustarlo a lo que le aprobaron y ahí volverlo a presentar. Esa presentación recae en un estudio y ese estudio deriva en una aprobación, en una liquidación de ese presupuesto. Entonces, básicamente la vigencia presupuestal de un municipio y la anual y la del Estado es de un año, ¿ok? Y digamos que hay dentro de ese ciclo presupuestal, se tiene una etapa preliminar en la elaboración del presupuesto. Esa etapa preliminar debe ser la estructuración del presupuesto, ¿sí? Digamos que aquí no tanto del presupuesto, sino la estructuración de ese marco fiscal de mediano plazo, que ese marco fiscal de mediano plazo, ¿qué es? Eso viene siendo el documento en el cual se proporcionan las bases para el análisis de la situación financiera del municipio. Que si tiene acueducto, que si no tiene, entonces cómo lo va a implementar, cuánto se va a demorar, cuánto le va a costar, cómo va a ser la licitación, etcétera, etcétera. Y una parte de ese marco fiscal de mediano plazo es el plan financiero, que es básicamente una programación de qué? Pues de los ingresos y de los gastos de ese municipio. Entonces, digamos que el documento de ese marco fiscal de mediano plazo debe ser revisado anualmente y su aprobación corresponde a quién? Al Consejo Municipal de Política Social, lo que se conoce como el famoso COMPES, o por el Consejo de Gobierno del municipio. Y luego, ¿qué pasa? Ese marco fiscal de mediano plazo es aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal, el famoso CONFIS. ¿Ok? Entonces, lo aprueba el COMPES, luego el marco fiscal de mediano plazo, digamos que ese también es aprobado por el Consejo Municipal, digamos que por el CONFIS, básicamente, porque es que me pongo a decir todo el nombre, Consejo Municipal de Política Fiscal, y de pronto uno se pierde. Entonces, tiene que pasar por aprobación del COMPES y el CONFIS, ¿ok? Luego, ¿qué se hace? Luego se elabora lo que se conoce como el famoso Plan Operativo Anual de Inversiones, el famoso POAI, ¿ok? Aquí en ese POAI es en donde se reseñan los proyectos de inversión que se pretenden ejecutar, pero tiene una característica ese Plan Operativo Anual de Inversiones, y es que esos proyectos de inversión vienen completamente desagregados y por sectores, vienen desagregados por órganos y por programas. Y eso es bastante bueno. ¿Por qué? Porque es que dependiendo las necesidades que tenga eh, un departamento, un municipio, pues hacia esas necesidades es que se tiene que apuntar ese ciclo presupuestal, esos recursos que se están recaudando. Entonces, ¿cómo es que lo voy a hacer? Entonces, ¿a qué sector voy a beneficiar? ¿Al sector salud, al sector educativo, al sector de inversión? ¿A cuál?
lo debo hacer por órganos y lo debo hacer también por programas. ¿Qué es un programa? Programa es un conjunto de proyectos, ¿ok? Entonces, se crean un programa y ese programa lo fraccionan en varios proyectos con el propósito de hacerlo mucho más minucioso, poderle asignar recursos puntualmente, pero también poderlo controlar de una manera mucho más efectiva. Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que es importante que este plan y en general los documentos que componen el presupuesto deben atender las directrices del respectivo plan de desarrollo en donde se encuentran todas esas metas de la administración en materia ¿qué? En materia económica y en materia social y del marco fiscal de mediano plazo, ¿ok? Ese POAI, este Plan Operativo Anual de Inversiones, pasa también a ser aprobado ¿por quién? Por el COMPES, ¿ok? Y de ahí se incluye en el proyecto del presupuesto del municipio. Es esto como se desarrolla ese ciclo presupuestal. Eh, Se tiene también, digamos que aquí tenemos lo que es las etapas de ese ciclo presupuestal, la formulación, que en esta etapa se debe elaborar el proyecto de presupuesto teniendo en cuenta las normas en materia presupuestal, su plan de desarrollo, es decir, formulado al iniciar cada periodo de mandato, el plan operativo anual de inversión y el marco fiscal de mediano plazo del respectivo municipio. Cada municipio tiene un marco fiscal de mediano plazo, ¿ok? Básicamente esta formulación de dónde sale, usted dirá, bueno, ¿eso quién se lo inventa? ¿Quién le dice al alcalde? Pues sucede que para que usted hubiera elegido a ese alcalde que puso allá ese monigote que no está haciendo nada, ese tipo lo engatusó a usted y le dijo, mire que yo voy a hacer ciclorrutas y voy a crear un puente elevado que va a comunicar a su municipio con el otro municipio y voy a hacer y deshacer y todo eso se lo dijo en campaña. Pero como usted no sabía nada de impuestos departamentales, pues claro, usted fue y votó por él y ahora que ya sabe algo, entonces dice, y miércoles este va a pagar, porque claro, no tenemos plata para pagar un puente que comunique a nuestro municipio con el otro y eso vale muchísima plata, perdón, no un puente sino un tren elevado y entonces, claro, allá empieza usted a decantar esas propuestas y dice, este man no va a poder cumplir con esas cosas. ¿Por qué? Porque no hay plata, porque sencillamente no alcanza esos recursos. Luego de la formulación viene lo que es la presentación. Entonces, esa formulación que está haciendo el alcalde o el gobernador con base en el plan, en esa propuesta de candidatura que hizo, en donde armó todo un proyecto, pues aquí lo tiene que ejecutar, aquí lo tiene que traer a tierra. Y pues básicamente en esa presentación lo coge la asamblea departamental o la asamblea municipal y dice, bueno, tráigame ese proyecto que está haciendo de presupuesto a ver qué tiene y qué es lo que usted está haciendo. Entonces ese proyecto de presupuesto se presenta en forma de acuerdo municipal al consejo municipal. Entonces lo presenta ese alcalde o ese gobernador al consejo municipal. Luego viene, después de chuleada esa presentación, viene lo que es el estudio y la aprobación. Entonces yo ya voy y lo presento y lo radico allá en el consejo municipal. Luego se reúnen todos estos concejales, que también son igual de lochos, y se ponen disque a analizar y a desmenuzar todo el presupuesto para determinar si se va a hacer eso o no. Y entonces aquí dice que frente a esta etapa, el estudio y la aprobación, el respectivo órgano legislativo del municipio estudia y aprueba el proyecto. Estudia y aprueba o estudia y rechaza el proyecto. En caso de no darse tal aprobación, existe la posibilidad de que sea aprobado vía decreto municipal. Y eso no es tan chévere. ¿Por qué? Porque es que ahí ese alcalde o gobernador ya está sentando un precedente, está diciendo, mire, ¿sabe qué, señores, consejo municipal? Me importan 5, yo me los paso por encima las veces que quiera, porque para eso tengo un superpoder que se llama decreto municipal. Y aquí toca traer a colación la frase del tío de Spider-Man. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si usted como alcalde o gobernador no hace un buen uso de ese poder que tiene, de ese decreto municipal, eso no es para que todo lo quiera aprobar vía decreto municipal. Eso usted si lo hace se echa encima a todo ese consejo municipal. Y recuerde que son 4 años. Y si usted va a estar 4 años agarrado a las mechas con ese consejo, no le van a aprobar nada.
ténganlo por seguro. Entonces es mejor eh, hacer, como dicen las mamás, hacer de tripas corazón, tratar de mirar y conciliar con ese consejo para que le aprueben las cosas. Si usted también ceda en algo, ajuste ese tipo de presupuesto y de esta manera va a ver que las cosas van a fluir de una manera mucho mejor. Y la última etapa es la etapa de liquidación, que es cuando se tiene la aprobación del presupuesto, se sanciona ese acuerdo municipal por parte del Consejo y luego se expide un decreto de liquidación que contiene el presupuesto detallado por áreas, detallado, eh, digamos que viene muy a la minucia con el propósito de poder hacer seguimiento a cada uno de esos ítems y poder verificar que los recursos no se están desviando, que no están cogiendo esa plática para hacer otras cosas, como para ahorita todo el tema de campañas en las que están, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, ese proyecto de presupuesto es elaborado por la alcaldía y por la Secretaría de Hacienda del municipio. Y usted dirá, ¿pero por qué la Secretaría? Pues porque es la que sabe cuánto es lo que va a recibir por impuestos, la que sabe cuánto le están debiendo por impuestos, la que sabe cuánto eh, puede cobrar por multas, etcétera, etcétera. Entonces, esa Secretaría de Hacienda del municipio es la mano derecha de todo alcalde. ¿Ok? Y una vez ya terminado todo el proceso que está aquí en la diapositiva, se entra ¿qué? A realizar la ejecución que implica dos actividades, que son la gestión del recaudo y la contratación de los bienes y servicios contemplados dentro de ese presupuesto. De aquí lo más difícil es la gestión del recaudo. ¿Por qué? Porque todo esto se está haciendo con base en supuestos. ¿Ok? Entonces yo supongo desde la Secretaría de Hacienda del municipio que voy a recibir tantos billones de pesos. Y si no lo recibe, ¿sí? Y si de pronto usted lo que tiene es una mala gestión en todo el tema del recaudo, pues no va a cumplir con eso y no va a poder ejecutar todo lo que había descrito en ese proyecto. Y la asamblea sí le va a pasar factura y le va a decir, usted es un incumplido, usted es un tal por cual, que nos está engañando, que está engañando al pueblo y le voltean, le echan encima al pueblo. Y ahora entonces gobierne sin asamblea y gobierne con el pueblo en contra. A ver qué tan chévere es eso. Y se va a dar cuenta lo que es pasar de estar al cielo en el infierno. ¿Ok? Entonces, básicamente, la situación de cada municipio es muy propia, es muy particular, ¿sí? ¿Por qué digo que es muy particular? Porque sus ingresos y sus gastos dependen de muchos factores, como lo veíamos en los diagramas de torta. Pero aquí vale la pena tener en cuenta algunos elementos para la estructuración de un presupuesto. Obviamente un presupuesto que refleje la realidad y en la mejor medida posible atienda las necesidades de la población. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que el presupuesto eh, debe estar estructurado por programas o por planes de inversión. ¿Por qué debe estar estructurado por programas? Porque entre más granular lo haga y a cada ítem que se le asigna, a cada programa que se le asignen recursos, pues va a ser muchísimo más fácil de controlar. Entonces, ese presupuesto debe estar estructurado por programas. ¿Con qué objetivo? Para poder tener un detalle de todas las actividades que se van a realizar con esos recursos públicos dentro de cada programa o dentro de cada proyecto de inversión. Y de esa manera que poder establecer una serie de seguimientos y controles y de metas puntuales a cada programa y dentro de cada programa a cada proyecto. ¿Ok? Yo no sé si ustedes han visto esas matriuscas, ¿sí? Eh, Permíteme algo un momentico, pero es como para hacerme entender lo que es un programa de lo que es un proyecto, ¿ok? Entonces voy a entrar acá simplemente para mostrarles lo siguiente. Es esta muñequita rusa que usted la abre y permítame, aquí vamos a abrir esta imagen. Entonces, es estas muñecas, mira, esta es la mejor. Entonces, usted dentro de esta muñeca grande viene esta mediana, dentro de esta mediana viene esta otra, y dentro de esta viene esta, y así viene hasta la más chiquitita. Pero todas se ven como una sola muñeca. Entonces, así es un programa. Esto es un programa. Un programa en proyectos, un programa es una matriosca.
que dentro de ese programa vienen todos los proyectos. Entonces, el proyecto 1, el proyecto 2, el proyecto 3, el 4, el 5 y el 6. Y a cada uno de estos proyectos se le van a asignar unos recursos y unas actividades, y yo voy a poder controlar claramente este proyecto, luego controlo este otro proyecto, luego este otro proyecto. ¿Por qué? Porque entre más pequeño sea, es mucho más fácil de controlar. Y en definitiva, cuando yo ya he logrado desarrollar todos estos proyectos, ya voy a tener todo un programa que logré sacar adelante. ¿Ok? Con todas las de la ley, un programa que yo me propuse desarrollar a lo largo de un año, con una cantidad de recursos que me aprobó la Asamblea, con unos tiempos, con unos hitos o con unos entregables, con unas metas y obviamente con un tema de, ¿cómo es que se dice? Con temas de interventoría, ¿ok? Entonces, básicamente ese es como para hacerme entender frente a ese tema de los programas y proyectos, ¿listo? Entonces les decía que el presupuesto pues debe estar estructurado por programas, es decir, por una matriusca, y cuando usted abre la matriusca, entonces le salen las otras más chiquiticas. Esa matriusca grande es el programa, y los que vienen por dentro son los proyectos. ¿Listo? Mm, luego viene, y aquí es muy importante, tener un diagnóstico adecuado de la situación fiscal y económica del municipio. Pues, si usted no tiene eso claro, es que yo creo que esto es redundante, esto es obvio, ¿sí? Si usted no tiene esto claro, pues, ¿qué cuentas va a hacer? ¿Qué proyectos le va a idear? ¿Qué programa va a sacar? Ninguno, porque usted no sabe qué tiene. Y si no sabe lo que tiene, pues mucho menos sabe cómo se lo va a gastar. Entonces, eso está mal, ¿sí? Entonces, digamos que la, y en este punto número 2, digamos que la etapa de formulación del marco fiscal de mediano plazo es muy importante, resulta ser clave. Aquí en ese punto 2 se deben observar no solamente las cuentas del municipio, sino variables económicas y tendencias históricas de esas variables económicas que me permitan a mí como alcalde o como gobernador hacer una estimación adecuada de los ingresos que podría ingresar o que podría generar ese municipio. ¿Ok? En tercer lugar, no es un secreto que la mayoría de municipios del país pues, tienen una baja generación de ingresos, mientras que las demandas de programas sociales son muchas y además son diversas. ¿Ok? De eso, partiendo de esa base, el diagnóstico de las necesidades sociales debería ser el pilar para la formulación del presupuesto. Aquí, digamos que algunos de los proyectos que se proponen y se ejecutan pueden tener una adecuada estructuración financiera, pero no responder a lo que necesita el municipio en materia de qué, de bienestar social. ¿Okay? Luego viene lo que, digamos que el conocimiento del marco legal y de esas metodologías detalladas para la elaboración del presupuesto es muy importante, eso es vital, ¿ok? Esas guías y los documentos reseñados, ¿qué hacen? Me proporcionan una información que es necesaria para poder estructurar ese presupuesto. Y ahí, digamos que entra una dependencia o una dirección muy importante, se llama la Dirección Nacional de Planeación, y el Ministerio de Hacienda mismo. Ellos cuentan con unas áreas de apoyo en este tipo de actividades de la elaboración del presupuesto para que apoyen a los municipios y a los departamentos. Y en quinto lugar, es importante tener en cuenta el origen de los ingresos con los que cuenta el municipio. Por ejemplo, si en un municipio hay una participación alta de las transferencias en comparación con los recursos propios, puede que haya restricciones para el uso de los recursos en necesidades que no estén específicamente dentro de las que se estipulan para las transferencias. Entonces, de esa manera, si se tiene en cuenta que los gastos en funcionamiento deben financiarse con recursos de libre destinación, una baja participación de ese tipo de recursos de libre destinación podría llegar a reflejarse en que haya menos dinero disponible para inversión, aparte de las transferencias, volviendo a la entidad mmm, dependiente de esas transferencias de la nación para realizar sus proyectos, que era lo que yo les decía, lo que pasaba con Bucaramanga, lo que pasaba con San Alberto Cesar y con Garzón Huila. Se vuelven muy dependientes de esas transferencias. Si no me dan las transferencias, entonces yo me varo, no tengo plata y no sé qué hacer, y ahí se queda. Eso también es
Digamos que por ese lado también miden la gestión de un alcalde o de un gobernador. ¿Y cómo se pueden usar los recursos que llegan al municipio? Entonces aquí tenemos que hablar acerca de lo que es la relación entre la nación y el municipio. La ejecución del presupuesto, especialmente en ese rubro que veíamos en la torta inicial, en esta torta, se nos muestra aquí. El rubro más importante, el más grande, es el de inversión, ¿ok? Que absorbe el 75% de los recursos de un municipio o de un departamento. En ese orden de ideas, entonces, básicamente, digamos que la ejecución del presupuesto, especialmente de ese rubro de inversión, está relacionada no solamente con en lo dispuesto en el plan de desarrollo del municipio, sino también con unas líneas generales de política económica y social del orden nacional. Es decir, queda muy mal si yo como alcalde o como gobernador me invento un proyecto, sí, que voy a comunicar por un tren aéreo a, qué sé yo, a Ibagué con Armenia. ¿Cómo hacer eso? No, no, eso no tiene pie ni cabeza. Entonces está totalmente, y eso no es una eh, prioridad para el Estado. El Estado dice, no, pero a mí qué me interesa, ya hicimos puentes ahí en la línea y todo eso, y eso fluye y funciona bien, pues nada, que se sostengan con eso mientras tanto, ¿sí? Mientras que si yo hago un proyecto que esté articulado con una necesidad que tenga la nación y yo como municipio le aporto, pues ahí lo puedo sacar adelante, que es más o menos lo que pasa con Bogotá hoy en día con el tema del Regiotran, que es comunicar varios municipios de la sabana de Cundinamarca con Bogotá, ¿ok? Entonces eso va a dinamizar la economía porque va a traer ya, no vamos a tener el problema que tiene ahorita los llanos orientales, que, ay, tembló y pum, se bloqueó la carretera, ay, llovió y pum, se bloqueó la carretera, ay, hizo sol y pum, se bloqueó la carretera, por cualquier cosa se bloquea la carretera. Y eso, digamos que ya se convierte en un problema primero, incomodísimo para los habitantes de Villavicencio y todos los llanos orientales porque quedan completamente incomunicados. Y pues para el resto del país porque al ser una despensa, todo el sector de los llanos orientales, pues nos quedamos sin comida. Entonces traer la comida, hay mucha más demanda y cuando hay más demanda, ¿qué pasa? Los precios suben. Entonces se dispara la inflación, cada vez nos alcanza menos el dinero y se vuelve un problema complejo. Y a eso súmele la caída de los puentes. Entonces estamos, mejor dicho, en el paraíso. Eh, y digamos que aquí eh, también es importante eh, encontrar esas metas comunes entre esas necesidades que tiene la nación y las necesidades que tiene el municipio. ¿Ok? Por ejemplo, en temas de educación, ¿sí? En temas de cobertura en salud, etcétera. Todos esos son proyectos que se pueden articular fácilmente con la nación y el municipio. Y de esa forma, ¿qué pasa? ¿O qué se hace? Sucede que el sistema presupuestal cuenta con varias herramientas mediante las cuales los municipios reciben recursos del gobierno central y pueden cofinanciar proyectos de inversión. Entonces, aquí vamos a ver algunas de esas herramientas con algunos ejemplos, dependiendo del sector económico al que se puede llegar a orientar. Entonces, en primera instancia, bueno, ¿cómo llegan los recursos? Eh, ¿Cómo se pueden usar los recursos que llegan al municipio? El 55% de los recursos que me transfiere la nación a mí como alcalde, a mi municipio, el 55% lo tengo que destinar única y exclusivamente a temas de educación, ¿sí? Pero entonces aquí vienen los problemas, porque entonces usted comienza a decir, ah, pues sí, muy chévere, y entonces, ¿por qué si la nación le da tantos recursos a los municipios y más de la mitad se lo tiene que dedicar a educación, ¿por qué los municipios tienen tan bajo nivel de rendimiento académico? ¿Mm? Vaya a ver por qué. Pues básicamente porque los recursos se los roban, porque los recursos no llegan a quienes deben llegar, eso está muy politizado, hay mucha corrupción detrás de eso. Entonces,
digamos que ahí al gobierno nacional central le falta pantalones para poder apretar a estos alcaldes sinvergüenzas y decirle, oiga, bueno, usted o me rinde cuentas o esto lo tomo como un delito prevaricato, todos esos nombres raros que tienen esos delitos, que básicamente todos se resumen en que se roban la plata, ¿ok? Entonces, el 55% va destinado a educación, el 22% va destinado a temas de salud, el 10% a temas de inversiones con propósito general, el 10% a temas de agua y saneamiento y un 3% a asignaciones especiales. Es decir, es muy poco de lo que puede, de esos rubros que le manda la nación al municipio, es casi cero lo que de esos recursos el alcalde puede disponer. ¿Sí? Si se dan cuenta, mire, todo, más de la mitad va para educación, el otro componente para salud, luego unas inversiones con propósito general, que son aquellas inversiones que tiene que documentar y justificar ese alcalde de turno, ese gobernador de turno, y presentársela al gobierno nacional central para que diga, ah, bueno, le voy a mandar el 10% de las transferencias que le hago de ese rubro, usted puede sacar el 10% para desarrollar ese proyecto que tiene ahí. ¿Listo? Y aquí entonces hay que hablar de varios aspectos. Eh, hay que hablar acerca de lo que es el sistema general de participaciones. Eh, digamos que el sistema general de participaciones, tal como hemos visto en slides anteriores, eh, un tipo de ingreso para los municipios son precisamente esas transferencias por parte de la nación que se hacen por medio de qué? Pues por medio de ese sistema general de participaciones, ¿ok? Esos dineros, como veíamos en la torta anterior, se destinan a educación, a salud, a agua potable y saneamiento básico, a inversiones con propósito general y asignaciones especiales. Aquí es importante destacar que el Departamento Nacional de Planeación tiene a disposición de los municipios el sistema de información y consulta de distribuciones de recursos territoriales, el famoso SICODIS, y ese sistema de información que contiene, pues si es un sistema de información, pues contiene información, pero tiene una información que es agregada y una información que es muy detallada de todas las distribuciones de los recursos de ese sistema general de participaciones y también del sistema general de regalías. Entonces, este sistema del SICODIS permite realizar consultas de cada municipio mostrando los recursos que le son distribuidos por cada vigencia y con la información por sector. Y usted me dirá, pero entonces, ¿cómo se roban la plata? Tiene delincuentes, van 2, 3 pasos adelante de los mecanismos de control y se roban la plata. ¿Ok? Entonces, básicamente con eso, la administración municipal cuenta con, digamos que con datos detallados de los recursos que le son asignados a ese municipio por parte del Sistema General de Participaciones y por parte del Sistema General de Regalías. ¿Ok? Digamos que el giro de los recursos del Sistema General de Participaciones es realizado por la entidad nacional correspondiente según el sector. Puede ser el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, que maneja todo el tema de recursos de agua potable y saneamiento básico, el Ministerio de Hacienda con todo el tema de asignaciones especiales. Y una vez se han transferido, esos recursos quedan incorporados dentro de ese presupuesto municipal. Y pues digamos que eso es bastante bueno porque le da flexibilidad a ese alcalde o a ese gobernador para poder disponer de esos recursos. Entonces, como les decía, este sistema, eh, bueno, este sistema general de participación, en particular los recursos del sistema general de participación en educación se pueden utilizar en las siguientes actividades. Para el pago de personal docente y administrativo de las entidades públicas, contribuciones inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales. Se puede destinar también a la construcción de infraestructura, mantenimiento, pago de servicios públicos, pago de servicios de funcionamiento de las instalaciones educativas, todo lo que tiene que ver con provisión de la canasta educativa y actividades destinadas a mantener, evaluar y promover la calidad educativa. ¿Listo? Digamos que aquí esos recursos de ese sistema general de participación también se deben destinar al sector salud.
Los recursos del Sistema General de Participación se pueden utilizar en lo siguiente: en la financiación del régimen subsidiado de la salud, que era lo que les comentaba, en la prestación del servicio de salud a la población de bajos recursos no cubierta por el régimen subsidiado, y todo lo que tiene que ver con las acciones de salud pública. ¿Ok? Vacunas, mecanismos de prevención, etcétera, etcétera. El sector de agua y saneamiento, que también hace parte del Sistema General de Participaciones, aquí esos recursos se destinan para subsidios a la población de los estratos 1, 2 y 3, y se realizan inversiones en temas de infraestructura, equipos, macro y micromedición, es decir, los estudios y o diseños para la instalación de medidores en fuentes de abastecimiento y en sitios de consumo, cálculo de agua no contabilizada, es decir, la diferencia entre el agua suministrada y el agua facturada en los municipios, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional de las entidades del sector de agua potable y saneamiento, esquemas regionales de abastecimiento del servicio y pagos de deuda. Todo lo que tiene que ver con las inversiones de propósito general, que es ese rubro del 10% que viene a través del Sistema General de Participaciones y que le dice a ese gobernador, a ese alcalde: oiga, ese proyecto que usted me pasó me parece chévere, yo se lo voy a apoyar. Entonces, tome de ese dinerito que le acabo de consignar, tome el 10% para sacar adelante ese proyecto. Eso se llama una inversión de propósito general. Y se puede orientar hacia diversos sectores de inversión, como cuáles: servicios públicos, vivienda, sector agropecuario, transporte, ambiental, centros de reclusión, recreación y deporte, cultura, prevención y atención de desastres. Estos centros de reclusión suenan ahora muchísimo por lo de El Salvador. Ahora todos quieren construir cárceles, quieren construir megacárceles, entonces muchos se van a ir por este lado. Temas de promoción del desarrollo, atención a grupos vulnerables, equipamiento municipal, desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional, justicia, restaurantes escolares y generación de empleo. El otro tiene que ver con las asignaciones especiales, que son aquellas que se distribuyen en municipios con ribera en el río Magdalena, en temas de alimentación escolar, en temas de resguardos indígenas legalmente constituidos, y en el Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales, el FONPET. ¿Ok? ¿Cómo se destinan? El 2% para los municipios con ribera en el río Magdalena, el 12% para alimentación escolar, el 13% para resguardos indígenas y el 73% para el FONPET. ¿Ok? Entonces, pues como les decía, digamos que ese Sistema General de Regalías, de este que vamos a hablar, porque el otro era el Sistema General de Participación, el que hablamos en el slide anterior. Aquí vamos a meternos con el Sistema General de Regalías. Ese Sistema General de Regalías, pues es otro tipo de ingreso que proviene ¿de quién? Pues de la nación. Y son básicamente los recursos de regalías, como explicamos. Estos son dineros que recibe el Estado como compensación por la explotación de los recursos naturales no renovables. En ese orden de ideas, y dicho esto, los recursos de regalías no se incorporan dentro del presupuesto del municipio, sino que se deben llevar por aparte. ¿Por qué? Porque la periodicidad de estos recursos es de cada 2 años. Por ende, no lo pueden llevar así a la ligera, meterlo en el presupuesto de cada año. Entonces, esos recursos, como veíamos en la sesión pasada, se distribuyen a través de unos fondos específicos. Esos se llaman fondos regionales. Entonces, esos recursos del Sistema General de Regalías se manejan por medio de varios fondos, que digamos que son cuentas mediante las cuales se administran los mismos fondos dependiendo de ciertos objetivos. Entonces tenemos acá el Fondo de Desarrollo Regional, el FDR, que tiene por objetivo mejorar la competitividad de la economía y promover el desarrollo social, económico, institucional y ambiental. ¿Mediante qué? Mediante una financiación de una serie de proyectos regionales, ¿ok? Esos recursos que necesitan esos proyectos regionales se distribuyen entre departamentos. Cuando hablo de departamentos, ahí se incluye Bogotá, y atiende a criterios de población y de pobreza relativa. Entonces, estos son datos que debe tener muy claro el alcalde o el gobernador para poder decir: mire, necesito dinero de parte del Fondo de Desarrollo Regional. ¿Por qué? Porque tengo una población en situación de pobreza de tanto por ciento,
Es decir, tener todas esas cifras totalmente claras para poderlas discutir y elaborar proyectos. Luego viene el Fondo de Compensación Regional, que es este famoso FCR. Bueno, este Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación Regional absorben el 62%. ¿Ok? Ese Fondo de Compensación Regional, eh, digamos que es un fondo que se destina a la financiación de proyectos en los municipios del país, con mayor focalización en los más pobres, con prioridad en zonas de frontera y de periferia. ¿Ok? Y para eso se destina, o como les decía, el 62% de esos recursos que provienen del Sistema General de Regalías. Luego viene un tema de asignaciones directas, eh, que pues fue lo que ya hablamos, que corresponde a un 15%, ¿sí? Luego viene lo que es el famoso Fondo de Ciencia y Tecnología, el FECETEL, que su objetivo es aumentar la capacidad científica, tecnológica y de innovación en las regiones. Esto es un poquito complejo, pero igual ahí hay una plática. Hay un FONPET, que es el Fondo de Ahorro Pensional Territorial, para el cual se destina un 7% de los recursos provenientes de esas regalías. Y viene un Fondo de Ahorro y Estabilización, el famoso FAE, que sus recursos salen de lo restante después de la distribución en todos los otros fondos, ¿sí? Y tiene como objeto generar un ahorro en momentos en que los ingresos por regalías crecen, así como estabilizar también los gastos en momentos en que las regalías decrecen, porque no siempre se tienen los mismos ingresos, ¿ok? Entonces, esos dineros que provienen de este sistema general de regalías se distribuyen, eh, digamos que en temas de funcionamiento del Sistema General de Regalías, que es temas de sistema de monitoreo, temas de seguimiento, de control y de evaluación de ese Sistema General de Regalías, sobre todo temas de fiscalización de la exploración y de la explotación de los yacimientos, y todo ese conocimiento y cartografía geológica del subsuelo y proyectos de inversión en municipios ribereños del Magdalena y todo lo que tiene que ver con el canal del dique. Luego viene el Fondo de Ahorro Pensional Territorial, el famoso FONPET, el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, FECETEL, las asignaciones directas a los municipios y lo que se conoce como el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación Regional. Entonces, eso, así es como se distribuye ese sistema general de regalías que es administrado por el gobierno nacional, pero que a la larga son recursos que le van a llegar a todos los municipios del país. Herramientas y mecanismos para lograr una administración transparente. Esto es un poquito complejo, mm, en el sentido en que, pues, cada vez son más astutos los políticos, cada vez se inventan más mecanismos para cometer ilícitos y ya no les da pena, ¿no? Ustedes vieron al ñoño Elías llegar a Sahagún, Córdoba, con toda una caravana de gente alabándolo y congraciándose con él, y es un pillo de los más terribles, pero ahí tiene, ese es el premio que obtienen ese tipo de personas. Esto lo vamos a ver entonces la semana próxima, en donde vamos a hablar un poquito acerca de los riesgos de corrupción, lo que es la participación ciudadana y las entidades de control específicamente en los municipios. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es los riesgos de corrupción, el cohecho por dar u ofrecer, qué significa. Esos son como los mayores delitos: la omisión del agente retenedor o recaudador, la concusión y lo que es el peculado por apropiación. Estos son como los delitos más frecuentes en los municipios, ¿ok? Vamos a hablar también acerca de la participación ciudadana y o sea, cómo se participa en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública, ser informado oportunamente en caso de las expresiones asociativas informales. Bueno, en fin, todo esto lo vamos a ver como tema de participación ciudadana y las entidades de control, en donde pues vamos a entrar a mirar cada una de ellas, qué función cumple, cuál es su alcance y pues qué hacen al interior de los municipios
para ver si realmente están cumpliendo con la actividad. ¿Listo? Entonces, dejémoslo hasta acá y continuamos la próxima sesión y nos metemos con tema de el impuesto a los vehículos para mirar componentes sobre cómo deben desarrollar el taller. ¿Les parece? No sé si de pronto tienen alguna inquietud al respecto. No, Profe, no está hasta bien. ahora solamente del taller. Dime. Pues no comprendo muy bien la segundo y tercer punto. Ok. Tranquila, lo miramos dentro de 8 días. Hacemos unos ejemplos para que lo tengas claro. No es nada complicado, pero sí te voy a dar herramientas para que puedas obtener esa información. Ok, ¿Ok? listo, profe. Listo, Ya. Patricia. Entonces, pues nada, les agradezco mucho la asistencia y nos vemos dentro de 8 días. ¿Ok? Cuídense mucho. Gracias, profe, igualmente. A ti, que estés bien.